La migración en Colchane, lo que está pasando allá, y qué mejor que hablar directamente con una voz representante de Colchane, que es su alcalde, don Javier García, que se encuentra con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido a tu conexión matinal. Y por saludar a todos los televidentes a esta hora. Muchas gracias, alcalde. Esta entrevista la vamos a realizar junto a Karim, que está también en estudio. Le damos la bienvenida a Karim nuevamente. Hola, Matías. Hola, alcalde. ¿Cómo está? Bienvenido. Ahí está el alcalde. Se nos quedó un poquito. Ahí sí, ahí volvió el señal. Alcalde, preguntarle como primera instancia, ¿cierto? Para romper un poco el hielo de esta conversación, que sabemos que usted ha estado en varios medios de todos estos días. ¿Ha sentido usted que con este tema en la palestra, con este tema sobre la mesa, ha bajado un poco la migración desde Bolivia a Colchane, o esto sigue de igual manera? El flujo de ingresos lo vemos a diario, no ha disminuido. Sobre todo cuando vemos este tipo de atención por medio, digamos, de los medios de comunicación. Lo que sí hemos visto una continuación de cómo el gobierno está enfrentando esta situación. Ayer escuchamos por algunos medios de comunicación el anuncio del gobierno de instalar campamentos o refugios en Colchane y en Iquique. Sin embargo, creo que el gobierno continúa con la misma forma para enfrentar este complejo escenario que dice relación con la falta de comunicación con la población. Y en ese sentido quiero dejar en claro que nosotros no tenemos conocimiento, no hemos sido informados. En el pueblo de Colchane tenemos conocimiento de que el Fisco de Chile no tiene tierras, por tanto requiere para intervención en comunidades indígenas la consulta respectiva de parte del Estado o del gobierno en este caso, cuando se tomen medidas administrativas susceptibles de ser afectados directamente para los pueblos indígenas. Recordemos que así lo establece el convenio 169 de la OIT, específicamente en sus artículos 6 y 7. Y ello, por cierto, es un reflejo de cómo el gobierno sigue enfrentando este fenómeno complejo de una manera no adecuada a nuestro juicio. Alcalde, ¿cómo podría de alguna manera el gobierno comenzar con esta consulta que usted está indicando, que entendemos claramente que es parte de la regulación? ¿Cómo lo podría enfrentar eso si ni siquiera puede frenar la frontera? ¿Cómo más encima poder tener que pedir autorizaciones en un caso en que ni siquiera pueden proteger la entrada al país, digamos? ¿Cómo lo ve eso? ¿Qué cree usted? A nuestro juicio, con las acciones que han sido unas pirotecnias comunicacionales, como el Plan Colchane, que claramente ha fracasado, como también a declaraciones que van en directa desacreditación de mi persona por parte de autoridades o representantes del gobierno a nivel regional, que son muy alejadas a la realidad, y claramente vemos que tiene la intención de dilatar esta situación y no enfrentarla de manera seria, real y responsable, y que, por cierto, dejar o heredar esta situación al próximo gobierno, porque sabemos que les queda muy pocos meses. Por tanto, también es importante, creo yo, tener en consideración que las instancias como la Convención Constitucional, como también los candidatos presidenciales, puedan recoger la realidad de lo que sucede para poder, digamos, entregar planteamientos o propuestas que sean serias, que sean aterrizadas a la población chilena, y que, por cierto, para nosotros es de mucho interés, ya que todas las medidas o acciones tomadas por el actual gobierno han sido un fracaso, pero necesitamos mayor atención en ese sentido de los otros órganos del Estado. Claro que sí. Alcalde, cuando hablamos de Plan Colchane, ¿cierto? Ese que vimos a través de todos los medios que también estuvimos nosotros cubriendo en febrero, aproximadamente de este año, donde fue un ministro a su localidad, ¿cierto? Se firmaron unos papeles. ¿Eso en qué quedó hoy en día? ¿Hay personas como trabajando en eso? ¿Usted podría ahora mismo tomar un teléfono y comunicarse con alguien por el Plan Colchane, o eso quedó ahí en la nada? Bueno, esa fue una de las acciones comunicacionales que tomó el gobierno en su desesperación, me imagino. Nosotros pedimos a través de transparencia en el mes de marzo información de su contenido, de su existencia y si aquello contenía financiamiento para enfrentarla. Por tanto, no tuvimos respuesta frente a aquello. Para nosotros sigue siendo un plan inexistente, toda vez que no conocemos las acciones o los contenidos de aquel plan. Y si hubiese existido de alguna manera,
claramente ha fracasado por su mala forma en la elaboración tal vez, o que no están las personas competentes para elaborar un plan efectivo. Oiga, alcalde, ¿cómo ha tomado toda esta situación usted que es del sector gobierno, usted que es un alcalde de derecha, del sector del presidente Piñera? ¿Por qué no ha habido este acercamiento de poder llegar a un acuerdo, de poder decir, a ver, señor presidente, esto está pasando, ayúdeme con esto, ayúdeme con lo otro? ¿Cuál ha sido esta discordancia que han tenido entre usted y el gobierno central? Lamentablemente, los alcaldes nos debemos a nuestra gente más allá de los intereses políticos. Yo fui apoyado por el partido Amplitud y, por cierto, las condiciones que yo propuse al partido justamente fue el respeto, digamos, a la autonomía comunal o regional. Y en ese sentido también he sido sincero con el gobierno regional y también el gobierno central en el sentido de, primero, plantear nuestra necesidad y esperar respuesta. Pero cuando estamos frente a un gobierno donde sus representantes no consideran las solicitudes o tampoco escuchan al pueblo, por cierto que nosotros debemos responder a nuestra comunidad. Y en ese sentido, obviamente, como muchos políticos, muchas autoridades hoy día han optado por defender los intereses de su pueblo que por intereses de un gobierno en particular que a nuestro juicio y a mi juicio ha hecho mal las cosas. Y en ese sentido el tiempo hoy día nos ha dado la razón y es por ello que cuento con el apoyo de mi pueblo y voy a seguir trabajando para... Hoy se nos pegó, parece, el alcalde desde Colchane. Estamos conversando con el alcalde Javier García, ¿cierto? La voz representante del pueblo, justamente, de la comuna de Colchane. Es bien interesante cuando suceden este tipo de cosas, Matías, en que el alcalde defiende a esa comunidad, bueno, por algo el alcalde, por supuesto, y no está por el lado exactamente de lo que es su partido político. Claro. Esa respuesta, fíjate que me parece que es bastante acertada de parte de él en poder decir yo estoy con mi gente. Exacto. Y no estoy por un sector político solamente. Claro, claramente es con la gente con la cual comparte todos los días. Las personas a las cuales todos los días al alcalde le llegan los reclamos, le llegan las denuncias, le llegan los casos, los testimonios. Sí. Claramente. Alcalde, ¿y ahora qué solución quiere usted? ¿Qué busca? ¿Qué le pide exactamente al gobierno que haga? Bueno, frente a este contexto que es más complejo hoy día y que, por cierto, puede de no reconocer la existencia de este fenómeno y de no tomarle la seriedad que se requiere, obviamente puede generar diversas manifestaciones como lo ocurrido en Iquique y esto puede extenderse al resto del país y eso es evidente. Y lo que necesitamos son acciones concretas como, por ejemplo, convocar una mesa de trabajo serio, digamos, invitando a todos los alcaldes involucrados, porque no cuesta mucho invitarme y en ese sentido he sido súper crítico porque el gobierno ha aducido argumentos totalmente fuera de la realidad, como hemos invitado al alcalde. Lamentablemente no se me ha invitado a ninguna mesa de trabajo y eso de verdad lo lamento y espero en esta oportunidad una simple invitación como lo hacen los canales de televisión, los medios comunicacionales, que no es muy difícil comunicarse conmigo. Por tanto, un correo electrónico puede ser perfectamente válido para yo ser parte de esta mesa de trabajo. Y en ese sentido, desarrollar estrategias a corto plazo y, por supuesto, más, digamos, soluciones a largo plazo. Y cuando me refiero a soluciones más coyunturales, me refiero a acciones concretas, como por ejemplo, el mejoramiento en la atención de salud en nuestra comuna, porque somos los primeros que respondemos a esta situación. Claro. Y no es posible que hoy día contemos con un consultorio pequeño con capacidad de 9 pacientes y hoy día estamos disponiendo de un solo gimnasio con la que contamos para la atención de salud y no contemos con un SAPU en la comuna, el cual nos permite digamos, contar con mayor recurso y lo hemos solicitado a nivel central y ha sido denegado. Exacto. Como también, por ejemplo, no contamos con seguridad para nuestros vecinos de Colchane, ¿ya? Y eso obviamente puede minimizar el efecto que produce este fenómeno migratorio, como también la imposibilidad de espacios con que cuenta el municipio en Colchane. Vemos reiteradamente decir al ministro
o a representantes en la región que el alcalde no quiere facilitar espacio. Colchane es una comuna bien particular. El 99% de las tierras corresponden a comunidades indígenas, por tanto nosotros como municipio tenemos una restricción gigante respecto de otras municipalidades. Más aún cuando hoy día el gobierno hace un anuncio de que instalará campamentos en Colchane, está olvidando dos aspectos importantes: la inexistencia de tierras fiscales en el pueblo de Colchane, y como también está olvidando que aquí estamos en presencia de grupos vulnerables, como es el pueblo aymara, que tiene protección de nivel internacional, como es el Convenio 169, y cuando se tomen medidas que afecten directamente a estos pueblos, debe necesariamente consultar. Por tanto, estas acciones no lo ha realizado y vemos que siguen trabajando desde un escritorio en Santiago, desde la comodidad, por cierto, y se está dejando también de invocar los derechos humanos de los pueblos indígenas, que también gozan de protección internacional, y el derecho a la identidad cultural es un aspecto que está en riesgo para nosotros, porque ya sabemos que el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que de acuerdo a la cifra entregada, claramente refleja una disminución de nuestra población, y nosotros lo atribuimos a la falta de seguridad que en estos últimos años han tenido los pobladores de Colchane, y que por cierto para nosotros es grave. Alcalde, si nada de esto funciona, ¿qué van a hacer? Si no puede parar la migración, si el gobierno no le hace la consulta de acuerdo al convenio, si igual se toman las tierras para poder hacer los campamentos, y si igual sigue llegando venezolanos a Colchane, ¿qué va a hacer? Bueno, nosotros como aymaras de Colchane tenemos varias acciones que emprender. Ya. En primer lugar es la vía judicial. Para ello hemos dispuesto a través de nuestra unidad jurídica apoyar en las denuncias a nuestros pobladores, y fíjese que ha aumentado significativamente, ya que muchas veces de robos y saqueos y malos tratos y amenazas a nuestros adultos mayores han recurrido a la comisaría de Colchane y no han podido realizar este trámite porque hay mucho flujo de migrantes y el personal es reducido, y por tanto se han visto impedidos. Pero nosotros le estamos asesorando en ese sentido, justamente para contar con antecedentes fehacientes para presentar recursos de protección y otras instancias que corresponde, ya que esto es requisito esencial para poder recurrir a instancias internacionales, y en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, también tenemos la posibilidad de trabajar con las comunidades indígenas, como lo hicimos en nuestras participaciones constantes en movimientos sociales, que son pacíficas, por cierto, sí, y legítimas, por cierto, y no vamos a cesar hasta conseguir el respeto a nuestros derechos, el respeto a nuestra identidad cultural. Y por cierto, también nos queda otra instancia, que son nuestras costumbres y tradiciones, y que por cierto el Estado chileno tampoco ha reconocido, por ejemplo, nuestra justicia comunitaria, nuestra justicia propia, y que también el Estado chileno lo ha ratificado a través del Convenio 169, sin que a la fecha ha dado cumplimiento voluntario en ese sentido, y nosotros lo podemos hacer exigible, como también lo ha hecho exigible, por ejemplo, los hermanos aymaras de Bolivia, quienes hoy día gozan de esa posibilidad de aplicar la justicia comunitaria en las localidades aymaras, y que por cierto está reconocido por el Convenio 169 de la OIT. Karim, alcalde, por lo que estoy escuchando, ¿cierto? Lo que nos cuenta el alcalde, que es un poco difícil instalar campamentos en la localidad de Colchane. Sí. Pero ¿cómo es el día a día, alcalde? Sabemos mucho lo que está ocurriendo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Los procesos que han tenido que tomar ustedes como municipalidad y también el gobierno para llegar a un buen puerto en esto. ¿Cómo es el día a día de los migrantes en Colchane? ¿Dónde están durmiendo? Porque si no hay campamentos, claro, imagino que alguna persona les está ofreciendo una cama, una pieza, un espacio. ¿Cuál es el día a día de ellos en su comuna? Bueno, a diferencia de otros fenómenos migratorios que hemos vivido en el año 2017 con hermanos cubanos, luego en el año 2020 con los hermanos bolivianos, donde claramente las experiencias son distintas, los tratos son distintos, y una cosa que nosotros hemos evidenciado es, en este fenómeno particular, es la prolongación, la desproporcionalidad, es decir, la cantidad de migrantes venezolanos, y por cierto, se nos pegó de nuevo el alcalde Javier García. Estamos conversando con él directo desde Colchane, preguntándole, Karim, ¿cuál es el día a día de ellos en la comuna? Oye, justo en la respuesta que él te está dando, nos dice que Colchane ha pasado varios procesos migratorios,
que han entrado por ahí, bueno, los bolivianos, los cubanos, Exacto. ahora los venezolanos. Sí. Realmente, y es una comuna, Matías, que realmente tú dices, debe ser tan alejada, tan calmada, y finalmente está un turismo, pero, o sea, no es turismo, pero digamos, ha convocado atención mundial con todo lo que ha pasado. Por supuesto, claro que sí. Alcalde, ahora sí volvió como última instancia, ¿cierto? Y no era el tiempo que nos dé la respuesta de cómo es el día a día de ellos ahí en su comuna. Y que, por cierto, también vamos a seguir, así como se trata, digamos, la vulneración de derechos de los migrantes en medios internacionales, también vamos a buscar todas las instancias posibles a objeto de restablecer los derechos que tenemos como pueblo indígena, y en el sentido de cómo viven los aymaras de Colchane a diario. En esta oportunidad, en los primeros meses, digamos, nuestros pobladores también tuvieron una actitud muy hospitalaria con ellos, de resguardo, de cobijo. En 2 localidades los mismos pobladores les cedieron una habitación para que ellos pudiesen pernoctar durante la noche. También se les presta asistencia, ayuda, digamos, de alimentos, porque es un tema que lo llevamos viviendo día a día, no así los grupos o estas organizaciones sociales que aparecen cuando hay televisión y que aparecen con cámaras entregando víveres, y eso nosotros lo vivimos a diario, y eso valoro de mi gente colchanina, que no sale en televisión, que no buscan protagonismo, pero que diariamente están prestando asistencia, como la que vimos a través de los medios de comunicación de la señora Maximiliana Amaro de Queve, que fue amenazada por un grupo de migrantes con armas de fuego. Aún así, ellos, 2 pobladores, le prestaron una casa a 30 migrantes para que pudiesen pasar la noche. Claro. Esa es la actitud que toma el colchanino, y de ninguna manera aquí ha habido, aún a pesar de los efectos, de las consecuencias que se ha vivido, manifestaciones de actos racistas, ni mucho menos xenófobas, lo cual se quiere instalar, digamos, desde el gobierno en este sentido para minimizar este fenómeno migratorio y las consecuencias. En ese sentido, nosotros vamos a ser muy fuertes y vamos a ser bien claros en defender nuestros derechos, aún sea, digamos, que ello signifique enfrentarnos a un Estado, que es el Estado chileno, que para nosotros ha resultado ser vulnerador de derechos indígenas. Ok. Matías, ¿nos vamos o le puedo hacer una última pregunta? ¿Quién es el culpable? ¿Gobierno chileno, gobierno venezolano, migrantes, falta de organización general o todos? Esto aquí hay una responsabilidad compartida, por cierto. Okay. ¿Ya? El Estado venezolano, por cierto, y en ese sentido yo también he sido transversal, me he reunido con el embajador de Venezuela hace meses. Yo fui a visitarlo, a buscar, primero a entregar la información de lo que pasa, porque para nosotros es cansador enfrentar todos los días lo que vivimos, la inseguridad y también la asistencia humanitaria, ¿ya? Es importante entregarlos de primera fuente. Así también le entregamos a través de los medios de comunicación una misiva pública a través de los medios de comunicación bolivianos al presidente boliviano, a objeto de que tome al menos medidas urgentes para minimizar este efecto. Sin embargo, es tarea de la Cancillería y no tarea de los alcaldes en este sentido, y en ese ámbito creo que esta responsabilidad cae en muchos sectores y Bueno, ahí está el alcalde Javier García, tiene problemas con su señal, ¿cierto? Me imagino la localidad también en la que se encuentra, que es bastante alejada, bastante aislada. Claro, hay conexión. Puede haber un poco de problemas en la conexión. Y le damos un abrazo al alcalde, igual. le mandamos un abrazo. Hay que mandarle ánimo igual al alcalde, de todas maneras. Hay que mandarle ánimo y hay que mandarle calma.